Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Pero hoy en una ocasión muy especial, ya que el mundo entero celebra Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por lo tanto, vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Damos lectura en el nombre del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en este día en nuestros corazones. Tanto el libro de Lucas como el libro de Mateo nos dan bastantes evidencias y un muy buen comentario y descripción acerca del nacimiento de nuestro Señor y Salvador aquí en el mundo. Lucas hace énfasis en María, en la obediencia de María cuando el ángel se le aparece a María y le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, y le cuenta, ¿cierto?, lo que iba a suceder con ella, cómo el Espíritu Santo iba a venir sobre su vida, iba a dar a luz, ¿cierto?, iba a quedar encinta e iba a dar a luz a su Hijo Jesús. Que Dios nos ayude. Mientras tanto, el libro de Mateo nos revela acerca y nos enseña acerca de la importancia también de la obediencia de José. Para el pueblo judío era muy importante cuidar los votos del matrimonio, y a la verdad José y María estaban comprometidos en matrimonio, aunque ellos tal vez no vivían juntos, no llevaban una vida marital, pero había un compromiso, y ese compromiso se tomaba un año antes que se consumase el matrimonio. Y estaban en esa instancia María y José cuando sucede esto, el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Y como dice la palabra que hemos leído hoy día, ¿cierto?, José quiso dejar a María. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. ¿Por qué? Porque no quería causarle algún daño a María, porque José era un hombre justo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, queridos hermanos y hermanas. En el versículo 18 dice: antes que se juntase María y José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Era lo que decíamos, queridos hermanos, al saber José que su novia, que su prometida estaba encinta. Tal vez él no comprendió esto cuando recién lo supo, no lo entendió. Y él quiso actuar humanamente, dejando a su prometida para que ella no sufriera ninguna pérdida, ni su hijo, y quiso hacerlo secretamente. Pero Dios, que conoce lo que hay en secreto, ¿cierto?, y Él sabe todas las cosas, Él también en lo secreto nos habla y nos hace entender cuál es su perfecta y divina voluntad. Ahora, como dice el versículo 18, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Sabemos que Jesús, nuestro Dios, tenía las dos naturalezas, la naturaleza humana
y la naturaleza divina. Nosotros cuando hablamos del nacimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra, estamos hablando de la encarnación del Hijo de Dios, de la encarnación de Jesús aquí en la tierra. Porque, queridos hermanos, Jesús no nace, Jesús es eterno, igual que el Dios Padre, igual que Dios Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Solamente Él se encarna y nace como hombre aquí en la tierra para hacernos ver el amor y la misericordia de Dios para con nosotros al enviarnos a su Hijo aquí en la tierra para regalarnos la salvación. Pero esto no significa que Jesús fue creado al momento de nacer aquí en la tierra, sino que Él desde antes ya nacía, desde antes tenía una preexistencia. Pero era necesario, ¿cierto?, pasar esto para que todos nosotros comprendiéramos que Jesús realmente era Dios y realmente era un ser humano como nosotros. En el versículo 19 dice, José su marido, como era justo, quiso dejarla secretamente para no infamarla. Que Dios nos ayude y que Dios nos aumente la fe. Tal vez hacen falta hombres como José en este tiempo, comprensivos, que entiendan de razones. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, somos muy poco dados a tomar, ¿cierto?, en cuenta lo que le sucede a las otras personas. Siempre juzgamos lo que vemos y no vamos más allá de por qué suceden las cosas, por qué Dios permite que sucedan las cosas. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Tal vez este hombre José, que descendía, ¿cierto?, de la línea de David, quiso hacer el bien a su prometida, no quiso hacerle el mal, aún tal vez él pudiendo pensar que María lo había traicionado, que María, ¿cierto?, lo había dejado y tal vez no había cumplido con su palabra, ¿cierto?, y su deber como una prometida. Pero él no pensó mal de su prometida, él no hizo nada malo en contra de su prometida. Al contrario de nosotros, cuando muchas veces nos hacen algo malo, ¿cierto?, nosotros que lo que hacemos, reaccionamos de mala manera y dejamos, ¿cierto?, y queremos hacer nuestra propia justicia. Que Dios nos ayude a tomar nuestras propias decisiones, pensando que eso es lo correcto, y muchas veces no es así la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. En el versículo 21 de lo que hemos leído dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Jesús el Salvador. Dice la palabra del Señor que queriendo dejar José a María, en el sueño se le apareció un ángel. El Señor dijo, José, no temas de recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le dijo, y llamará su nombre Jesús. Bendito y alabado sea su nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, como hemos leído. Que Dios nos aumente la fe. Tal vez queriendo José tomar la decisión, ya, para evitar que María fuese apedreada o fuese tal vez humillada, ¿cierto? Quiso dejarla secretamente, pero vino Dios a este hombre justo y le habló en sueño. Que Dios nos ayude y que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Ahora, ¿qué es lo que hizo José? Como un hombre obediente, como un hijo de Dios obediente, despertó este sueño y entendió cuál era la voluntad de Dios. Dice que se levantó y tomó a María, la desposó, pero no la conoció hasta que ella había dado a luz a su hijo Jesús. Que Dios nos ayude y que Dios nos aumente la fe. Hoy día nosotros como iglesia celebramos, queridos hermanos, el nacimiento
de Jesús aquí en la tierra. Y para esto sucedieron muchas cosas. Sucedió que tenía que cumplirse la profecía de Isaías, que el Hijo de Dios, el Mesías, nacería de una virgen. Y así fue. Que el Señor nos ayude. Que tenía que nacer en Belén. Y así fue. Vino el ángel del Señor y le anunció a María, ¿cierto?, que ella sería el instrumento que Dios usaría para que naciera Jesús aquí en la tierra. Le habló el ángel también, ¿cierto?, a José a través del sueño, para que no dejara a María, sino que la tomara por su mujer. Que Dios nos ayude. Y ahora Jesús venía con algo, ¿cierto?, con una tarea específica, dar salvación a su pueblo, como nosotros hoy día hemos sido salvos a través del amor de Jesús para nosotros. Que Dios nos bendiga. Querido hermano, tal vez el día 25 de diciembre no es la fecha en la cual Jesús nació. Tal vez algunos dirán, no hay que celebrar Navidad. Que el Señor nos ayude. Pero yo pienso, querido hermano, que hay dos eventos trascendentales en la vida de la humanidad que nosotros sí debemos de celebrar y de conmemorar. Uno es el nacimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra, Dios encarnado aquí en la tierra. Y lo otro, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son las dos fechas, las dos instancias las cuales la iglesia debe de conmemorar. Y nosotros hoy día estamos celebrando Navidad, el nacimiento de Dios en medio de los hombres. Querido hermano y hermana, un gran regalo nos ha llegado y ese regalo se llama Jesús. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa Navidad. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias por esta reflexión de su palabra. Gracias por darnos a Jesús, por permitir que Jesús naciera en este mundo, con muchas privaciones, Señor. Siendo rico se hizo pobre, siendo Dios se hizo hombre, siendo inmortal murió por nosotros. Gracias por Jesús. Agradecemos que Jesús haya nacido en esta tierra, porque a través de su nacimiento hay perdón de pecados y liberación, y hay vida eterna para todos los hombres. Gracias. Gracias por Jesús. Bendiga nuestra vida para darle real sentido a lo que es la Navidad. Señor, todo esto lo dejamos en sus manos, en la dulce y poderosa bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, que tengan una linda Navidad, que recuerden que nuestro mayor regalo es Jesús. Muchas bendiciones.